invierno de 1911, cuando la nieve cubría los tejados de Segovia y los lobos descendían a los caminos, se inauguró el orfanato de Santa Aurelia, una construcción de piedra clara erigida en la ladera este del monte de Balsaín. Antes de convertirse en orfanato, el edificio había sido un hospital de guerra abandonado, cuyos muros aún retenían el aroma a cal, hierro y oraciones. El Ministerio de Beneficencia lo destinó a acoger a los huérfanos de los obreros que habían perdido la vida en los talleres de hierro y las fábricas de vidrio de la región. La edificación constaba de 3 plantas, 40 camas y una pequeña capilla con vitrales azules. Al frente fue nombrado don Octavio Ferrer, un hombre de carácter firme que había sido maestro en el Colegio San Isidro de Valladolid. Los documentos oficiales lo describen como un hombre de férrea disciplina y una devoción inquebrantable a la educación. Sin embargo, los habitantes de Balsaín lo recordaban por algo más: su silencio. Apenas hablaba, y mucho menos sonreía. Se decía que cuando un niño lloraba, él no lo consolaba ni lo reprendía, sino que lo observaba hasta que el llanto cesaba por sí solo. Durante los primeros meses, el orfanato parecía funcionar con normalidad. Los registros del municipio indican que recibía subsidios regulares y que el número de huérfanos aumentó de 12 a 34. Incluso se publicó un breve artículo en la prensa local titulado «Una obra de caridad en las montañas». Pero a partir de septiembre, los documentos empiezan a escasear. El libro de contabilidad se cierra abruptamente con una inquietante frase escrita con tinta desvaída: «El gasto en velas aumenta por las noches». En octubre, un inspector del ministerio visitó las instalaciones. Su informe, que aún se conserva en el Archivo Provincial de Segovia, es breve pero inquietante. En él se lee: «Los niños presentan una palidez y una delgadez alarmantes. El director asegura que el ayuno fortalece el espíritu. El dormitorio principal carece de estufa. En los muros hay manchas oscuras que parecen ser humedad. Durante la visita, oímos sollozos provenientes del sótano, pero se nos negó el acceso por razones sanitarias». El inspector nunca regresó. Poco después, el ministerio archivó el caso, alegando la falta de pruebas de irregularidades. A medida que avanzaba el invierno, los rumores empezaron a extenderse. Los pastores que atravesaban la cañada al amanecer aseguraban ver luces moverse por las ventanas del orfanato, aunque nadie había encendido ninguna. Un carretero de la granja relató haber oído voces infantiles cantando en plena madrugada, sin el acompañamiento de órgano, y una mujer del pueblo, doña Elvira Urdiales, dejó un testimonio escrito en una carta a su hermana. «Los rezos de los niños no suben al cielo, bajan, se oyen como si vinieran de bajo tierra». Dentro del orfanato, la vida seguía una rutina estricta. Las comidas eran escasas, el agua fría y los rezos interminables. Los niños dormían en literas angostas, cubiertos con mantas de lana que olían a humo. Los castigos comenzaron de manera discreta. Primero, 1 hora de rodillas en la capilla por hablar sin permiso. Luego, azotes leves con varas de fresno. Más tarde, el aislamiento nocturno. Las celdas del sótano, que antes se utilizaban para almacenar medicinas, fueron transformadas en habitaciones de corrección. No había ventanas ni luz, solo un cubo, una manta y una cruz clavada en la pared. Un antiguo ayudante de cocina, Domingo Carazo, declaró años después que podía oír los gritos provenientes de la despensa. Contó: «No eran gritos de dolor, sino de miedo, como si vieran algo que nosotros no podíamos ver. Bajé una vez, no vi a nadie, pero el aire olía a hierro caliente. El suelo estaba seco, demasiado seco para un sótano». A finales de año, varios niños comenzaron a enfermar. Fiebre, insomnio, temblores. El médico del pueblo diagnosticó agotamiento nervioso por el exceso de disciplina. Pero cuando intentó inspeccionar las celdas del sótano, el director Ferrer se interpuso. «El castigo es parte del aprendizaje», dijo. El médico insistió, pero Ferrer replicó con una frase que quedó registrada en el acta: «El alma solo aprende en la oscuridad». Nadie volvió a ver al médico después de esa visita.
La Guardia Civil lo buscó durante una semana hasta que hallaron su maletín vacío en la cuneta del camino que llevaba al orfanato. El invierno de 1911 fue el más gélido en 30 años. El edificio permaneció cerrado durante semanas. El humo de la chimenea dejó de salir. Los aldeanos creyeron que los niños habían sido trasladados a otro centro. Sin embargo, una noche de enero, mientras la nieve cubría los caminos, un hombre que pasaba por la carretera vio una luz encenderse en la torre del orfanato. Según su relato, la luz era roja como si una vela ardiera detrás de un cristal, y oyó voces que rezaban al unísono. No amanece, no amanece, no amanece. El orfanato nunca volvió a aparecer en los registros oficiales después de 1912. En los censos posteriores se anotó con la nota cerrado por reestructuración de fondos. Sin embargo, el terreno nunca fue vendido ni demolido. Aquellos pocos que se atrevieron a acercarse aseguraron que en las madrugadas más frías podían ver sombras diminutas caminando por el patio como figuras que no se movían con el viento. En 1935, un grupo de excursionistas de Madrid subió hasta las ruinas y encontró una inscripción tallada con uñas en una de las paredes del dormitorio principal. Aquí se castiga para no morir, aquí se reza para no ver. Desde entonces, el orfanato de Santa Aurelia se convirtió en una leyenda, pero los documentos, los informes y las cartas que aún descansan en los archivos de Segovia parecen contar una historia aún más oscura, una historia en la que los castigos no se limitaban al cuerpo, sino que se extendían durante toda la noche. A comienzos de 1912, el orfanato de Santa Aurelia funcionaba como una institución cerrada al mundo. No había visitas, ni inspectores, ni cartas que subieran hasta la colina. El portón principal permanecía trancado con una barra de hierro y los ventanales cubiertos por cortinas negras. Los niños mayores realizaban las labores del campo bajo la vigilancia de la hermana Dorotea, una mujer de manos nerviosas que nunca alzaba la voz. Los más pequeños pasaban los días copiando versículos bíblicos, aprendiendo a leer el catecismo y a obedecer sin cuestionar. Los registros internos descubiertos décadas después mostraron un detalle perturbador. Cada noche, antes de la oración final, el director Ferrer anotaba nombres en una lista, nunca más de 3. Junto a cada nombre, una palabra: silencio. Esa lista nunca incluía castigos por robo o desobediencia, siempre por falta de fe. Los elegidos eran llevados al sótano por 2 monjas, y el resto debía continuar rezando hasta que las velas se apagaran. Un fragmento de un cuaderno de las hermanas, fechado en 1912 y conservado en el archivo diocesano, contiene una anotación sin firma. Esta noche bajaron 3. El pequeño lloró antes de entrar. Don Octavio dijo que el miedo purifica. Cuando subimos al amanecer, solo 2 regresaron. El aire olía a cera y metal. En la pared, la cruz tenía brillo. No era oro, era humedad. Dijo que era señal de bendición. A partir de ese momento, las páginas siguientes fueron arrancadas. Sin embargo, una hoja suelta encontrada en el interior de un misal añadía: el silencio no termina cuando ellos salen. Sigue caminando por los pasillos. Si hablas, el aire te devuelve tu voz en otro tono. Los testimonios de los antiguos trabajadores coinciden. Decían que a partir de las 10 de la noche, el orfanato cambiaba de temperatura. El aire se volvía denso, inmóvil, y el olor a humedad se transformaba en algo dulce, casi nauseabundo. Las velas del pasillo se apagaban una por una, aunque no hubiera corriente, y desde lo profundo del sótano subían ruidos que nadie se atrevía a nombrar, ni gritos ni llantos, solo golpes, golpes acompasados, como si alguien rezara con los nudillos contra la piedra. En 1949, un grupo de albañiles que trabajaba en la restauración parcial del edificio hizo un hallazgo inesperado. Descubrieron los restos de un pasaje clausurado bajo la capilla. Allí encontraron 3 cuencos metálicos, un crucifijo sin brazos y una inscripción grabada con algo punzante que decía: aguanta hasta que cante el gallo. Si gritas antes, empiezas de nuevo. El arqueólogo encargado, Luis Herrera,
Anotó en su informe confidencial: el lugar tiene un olor a hierro, no a mojo. Las paredes muestran huellas de manos infantiles. Algunas parecen tener las uñas incrustadas en la cal. Los rumores sobre los castigos comenzaron a filtrarse entre los pueblos cercanos. Los pastores que pasaban por la zona evitaban el camino de los Olmos, que llevaba directamente al orfanato. Decían que en ciertas noches podían escuchar oraciones recitadas al revés. Un labrador de San Cristóbal de Segovia juró haber visto a una niña sola, descalza, caminando cerca del bosque. Llevaba un rosario en la boca y las manos juntas, apretadas hasta sangrar. Cuando él se acercó para ofrecerle ayuda, la niña levantó la vista y con una voz extraña dijo: «No duermo, no me dejan, solo me llaman cuando hay luna». Luego desapareció entre la niebla. En 1952, la Guardia Civil recibió una denuncia anónima. Un hombre que se identificó solo como ex trabajador de cocina relató que durante los inviernos de 1912 y 1913, el director obligaba a los niños a permanecer despiertos toda la noche, inmóviles frente al altar del sótano. Si alguno cerraba los ojos, lo ataban a la silla. Si caía al suelo, lo levantaban a golpes. El castigo duraba hasta el primer canto del gallo. Luego, los niños eran llevados al patio a confesar sus pecados. A los que no se levantaban, los envolvían en mantas y los devolvían al sótano. El denunciante murió 2 semanas después de enviar la carta. Nunca se hallaron rastros de su identidad. El orfanato fue clausurado oficialmente en 1913, según los archivos del Ministerio de Beneficencia, por motivos presupuestarios. Sin embargo, las actas parroquiales de la capilla contaron con misas hasta 1916. El párroco firmante, padre Gabriel Lanza, escribió en su diario personal: «Se celebra misa sin niños, pero con voces. Rezamos 3 y contestan 20. En la noche, las paredes resuman agua con olor a sangre. He pedido traslado». Nadie supo qué ocurrió con los niños. Solo se conservaron 12 actas de defunción, todas firmadas con la misma causa: congestión pulmonar. Sin embargo, los cuerpos nunca fueron entregados a ningún familiar ni sepultados en el cementerio de Segovia. Los registros del cementerio municipal carecen de estos nombres, y años más tarde, en el terreno del orfanato, se encontraron pequeñas cruces de madera enterradas en línea recta, sin nombres ni fechas. En 1961, un periodista del diario El Adelantado de Segovia publicó un reportaje titulado «El orfanato del silencio». Visitó las ruinas y entrevistó a varios vecinos. Uno de ellos, un anciano llamado Eustaquio Robledo, que había trabajado como mozo de granja en su juventud, relató: «Al principio eran castigos normales, pero luego don Ferrer empezó a hablar de purificación. Decía que el alma debía escuchar su propio miedo hasta dejar de tenerlo. Una vez me mandó al sótano con una lámpara. Dijo que buscara un cubo. Yo bajé y lo encontré, pero el cubo estaba lleno de agua negra y dentro había algo que flotaba. Un rostro pequeño, sin ojos». El artículo fue retirado 2 días después de su publicación. El periódico nunca explicó la razón. A día de hoy, los expedientes del orfanato siguen incompletos, pero los fragmentos recuperados, como los cuadernos de las monjas, informes médicos y testimonios orales, coinciden en un patrón espeluznante. Los castigos duraban toda la noche y no terminaban con el amanecer. A veces, según los relatos, los niños salían del sótano con los labios rotos, pero sin heridas visibles en el cuerpo. Solo hablaban una frase: «No he dormido, pero me he visto». Esa frase se repite en distintos documentos con la misma redacción exacta, incluso en informes escritos por personas que nunca se conocieron. En cada versión, la sintaxis y los acentos son idénticos, como si la frase no hubiera sido escrita, sino dictada. Los aldeanos siguen diciendo que en las noches sin luna se oyen rezos infantiles que no terminan en amén, oraciones que se repiten una y otra vez, como si alguien aún los castigara. Cuando el orfanato de Santa Aurelia fue clausurado oficialmente en 1913, no hubo ceremonia, ni inventario, ni despedida.
Las monjas fueron trasladadas a otros conventos de Castilla. Del director Octavio Ferrer no se supo más. Algunos decían que había regresado a Valladolid, otros aseguraban haberlo visto tomando un tren hacia el norte con una maleta negra y un rosario en la mano. Ningún registro ferroviario confirmó su salida. Su nombre desapareció de todos los censos después de 1914. Durante las décadas siguientes, el edificio quedó abandonado. El tejado se hundió parcialmente, las puertas se pudrieron, los vitrales de la capilla se rompieron por los temporales, pero nadie se atrevió a ocuparlo, ni siquiera los mendigos de Segovia, que preferían dormir en las cuevas del valle antes que en las camas del orfanato. Decían que allí no se soñaba, solo se recordaba. En los años 30, un grupo de maestros republicanos solicitó convertir el edificio en una escuela rural. Una comisión del ayuntamiento subió a inspeccionarlo. El acta de esa visita, fechada el 17 de mayo de 1932, aún se conserva. Uno de los miembros escribió: "En la planta baja encontramos velas consumidas y huellas pequeñas de pies descalzos en el polvo. El aire es pesado, como si faltara oxígeno. En el sótano oímos un goteo rítmico, pero no había agua. Decidimos no continuar la exploración. El proyecto escolar fue cancelado por motivos estructurales. En 1942, durante la posguerra, el edificio fue requisado brevemente por el ejército. Servía como depósito de alimentos y refugio temporal para soldados enfermos de tifus. Uno de los enfermeros, el sargento Julio Patiño, dejó un testimonio oral grabado en los años 70 por el periodista Ramiro Lozano, quien recopilaba historias de la guerra. El sargento relató: "Nos instalaron en el antiguo comedor. Por las noches oíamos pasos de niños corriendo en el piso de arriba. Al principio creímos que eran ratas, pero las pisadas eran rítmicas, ordenadas, como si fueran marchas escolares. Un soldado subió a mirar. Volvió pálido diciendo que había visto a 3 niños formados frente a una pared, sin moverse. Y cuando parpadeó, ya no estaban". A la semana siguiente, todos los soldados fueron trasladados a otro puesto. El informe militar se limitó a escribir condiciones inadecuadas para la recuperación del personal. En los años 50, el gobierno provincial intentó vender el terreno. Nadie lo quiso. Las familias del pueblo repetían las mismas historias. Luces que se encendían solas, campanas sin badajo, rezos murmurados durante la madrugada. El párroco de Balsaín llegó a organizar una misa de exorcismo en el atrio del orfanato. Participaron 3 sacerdotes. Uno de ellos, el padre Manuel Carrizo, escribió en su cuaderno: "Rezamos durante 2 horas. El aire se espesó como humo, denso y pesado. Las velas se inclinaban hacia la puerta del sótano, como si fueran atraídas por algo invisible. Fue entonces cuando escuchamos un coro infantil. Las voces, suaves pero claras, decían: no es castigo, es clase". La misa terminó con un golpe seco, como si una puerta se cerrara bajo tierra. Tras ello, el orfanato fue sellado con tablones y clavos bendecidos, pero los rezos no cesaron. Cada año, el 12 de enero, la misma fecha del último registro de 1912, los vecinos aseguraban oír voces bajo el suelo. Siempre a la misma hora, justo después de la medianoche. En 1967, el Ministerio de Cultura envió un equipo de arqueólogos para estudiar los restos del edificio. Su propósito era catalogarlo como patrimonio histórico. El responsable del proyecto, el profesor Arturo Renedo, publicó un informe preliminar que luego fue censurado. En una de sus notas personales escribió: "El subsuelo contiene un pasaje de 9 metros con una bóveda de ladrillo. Al final, una estancia circular con un altar improvisado. Sobre el altar un crucifijo sin Cristo y una docena de marcas en el suelo, como si hubieran colocado sillas. En las paredes hay manchas que no son humedad. Tras analizarlas, resultaron ser hemoglobina humana. La datación coincide con principios del siglo XX. Este informe nunca fue publicado en los boletines oficiales. Renedo abandonó el proyecto poco después y se exilió en Francia. Durante los años 70,
La leyenda del orfanato de Santa Aurelia cobró fuerza entre los estudiantes de Segovia. Algunos subían de noche para hacer grabaciones con magnetófonos. Una de esas cintas, fechada en 1978, aún circula entre los coleccionistas de fenómenos paranormales. En ella se escuchan pasos, golpes distantes y un murmullo infantil que repite una sola palabra: despierta. El investigador de sonido Mario Sea, quien analizó la grabación en 1984, afirmó: el espectro de frecuencias coincide con una voz humana masculina, de unos 10 años, pero la reverberación indica que no es una voz presente, es una resonancia del espacio, como si el edificio estuviera recordando los sonidos y los estuviera repitiendo. El archivo original se guardó en el Museo Provincial, pero fue retirado tras una denuncia del obispado. En el inventario figura como cinta no apta para difusión pública. En 1979, un grupo de historiadores locales solicitó reabrir el caso de Santa Aurelia. Entre ellos se encontraba Elena Valdivieso, una especialista en pedagogía del siglo XIX. Durante su investigación, encontró copias de los reglamentos internos del orfanato, donde se especificaba un ritual nocturno llamado Vigilia de la Obediencia. Cada niño debía permanecer en silencio absoluto desde el toque de campana hasta el amanecer. Si alguien hablaba o se movía, toda la sala era castigada con una noche adicional. Los castigos se registraban en un cuaderno titulado Libro de las Almas en Pena. Ese cuaderno desapareció durante la Guerra Civil, pero una hoja suelta encontrada entre documentos eclesiásticos muestra la lista de nombres de enero de 1912. En el margen hay una frase escrita con letra temblorosa: ya no saben cuándo termina la noche. Siguen de pie, siguen mirando, siguen. Elena Valdivieso publicó sus hallazgos en una revista académica. 2 meses después, fue encontrada inconsciente en su estudio, con las manos cubiertas de polvo y los labios resecos. Solo logró decir una frase antes de morir: no los despierten, no saben que duermen. En 1980, el ministerio cerró definitivamente el acceso al edificio, declarándolo zona de riesgo estructural y sanitario. Las ruinas fueron valladas y el terreno olvidado. Sin embargo, algunos agentes municipales afirmaron que los sensores de movimiento instalados para evitar saqueos se activaban cada madrugada a la misma hora, 02:13. Las cámaras térmicas mostraban siluetas pequeñas moviéndose por el patio, siempre en grupos de 3. No corrían, solo caminaban en círculo una y otra vez, como si esperaran la campana del amanecer. En 1998, el Ayuntamiento de Segovia retomó el proyecto de restaurar los antiguos edificios históricos de la región. Entre ellos se encontraba el orfanato de Santa Aurelia, que para entonces estaba cubierto por hiedra y parcialmente derrumbado. El objetivo era consolidar las ruinas y convertir el sitio en un pequeño museo pedagógico. El arquitecto encargado del proyecto, Ignacio del Pozo, especialista en restauraciones religiosas, anotó en su diario profesional: el edificio parece estar vivo, la piedra respira humedad. Los obreros se niegan a trabajar después del anochecer. Dicen que oyen voces de niños en la capilla. He revisado los muros. No hay eco, pero el sonido se repite como si viniera desde adentro. El 12 de mayo de 1998 comenzaron las excavaciones en el sótano, el área más dañada. A 1 metro de profundidad, los trabajadores encontraron restos óseos pequeños mezclados con fragmentos de madera. El arqueólogo designado, el profesor Luis Redondo, certificó que eran huesos humanos, la mayoría de entre 8 y 12 años. La madera correspondía a antiguas sillas y crucifijos rotos. El hallazgo fue comunicado al Ministerio de Cultura, que ordenó detener las obras temporalmente, pero antes de sellar la zona, los técnicos instalaron sensores de temperatura y grabadoras automáticas para documentar el comportamiento del ambiente subterráneo. Las grabaciones comenzaron a las 23:00. A las 23:41 se registró un aumento brusco de temperatura. Luego, un sonido que primero fue débil, pero luego se volvió nítido. Un golpe cada 20 segundos, como si una piedra cayera sobre madera.
Después una voz infantil susurró: «No te duermas». El equipo retiró las grabadoras al amanecer y las analizó en el laboratorio de la Universidad de Valladolid. El ingeniero acústico Tomás Rivera escribió en su informe: «Las frecuencias corresponden a voz humana, pero el rango de reverberación es anómalo. El sonido no proviene del aire, sino del material. La piedra misma parece emitirlo. El golpe rítmico coincide con un pulso cardíaco». Los medios locales se hicieron eco del descubrimiento. El diario Segovia hoy publicó un artículo titulado «El orfanato que sigue rezando». 2 días después, el reportaje desapareció de la edición digital. El periodista responsable renunció y se mudó al extranjero. En 2001, el obispado emitió un comunicado oficial solicitando la suspensión definitiva de las obras, argumentando motivos de respeto y conservación espiritual del lugar. Sin embargo, un pequeño grupo de técnicos continuó estudiando el sitio de manera privada. Entre ellos se encontraba Elena San Juan, investigadora de fenómenos acústicos. Instaló nuevos micrófonos en las galerías del sótano y durante 3 noches consecutivas grabó un mismo patrón. Una serie de rezos corales que duraban exactamente 7 minutos, seguidos de un silencio absoluto. Al acelerar la grabación, descubrió que el coro repetía una sola frase en bucle: «La noche no termina». Elena presentó sus resultados en un congreso en Salamanca, pero fue recibida con escepticismo. Un mes después, desapareció sin dejar rastro. Su coche fue encontrado en el camino viejo hacia Balsaín, con las luces encendidas y el asiento del conductor manchado de barro. En el asiento trasero hallaron una cinta de audio con su nombre. El contenido era un silencio absoluto, interrumpido por un murmullo infantil que repetía: «Apaga la vela». En 2005, los restos encontrados en el sótano fueron trasladados al laboratorio forense de Burgos. Los análisis revelaron fracturas en las muñecas y los tobillos de varios cuerpos, compatibles con sujeción prolongada. Además, encontraron marcas circulares en los cráneos, causadas por presión constante. Los informes concluyeron que los niños habían permanecido inmóviles durante horas antes de morir. El expediente fue clasificado bajo el código Caso SA 1911 y archivado. Ninguna autoridad eclesiástica reclamó los restos. Mientras tanto, los aldeanos seguían contando historias sobre el lugar. Decían que durante las noches de invierno se veía una luz parpadeando en la torre del edificio y que en la colina, cuando el viento soplaba del norte, el eco de las campanas resonaba bajo tierra, no en el aire. Los perros se negaban a acercarse al portón y los turistas que subían a curiosear aseguraban sentir vértigo antes de cruzar el umbral. En 2014, el Ministerio de Patrimonio autorizó una última visita técnica. El equipo estuvo dirigido por la arqueóloga María Benedrigió. Su informe, desclasificado en 2021, reveló el hallazgo más inquietante. Detrás del altar de la capilla, bajo una losa desprendida, encontraron una caja metálica sellada con cera roja. Dentro había documentos, un rosario, una llave pequeña y un cuaderno. En la portada podía leerse: «Diario de Castigos, Año del Señor, 1912». El texto, firmado por don Octavio Ferrer, detallaba los procedimientos nocturnos. Las anotaciones eran precisas, frías y escritas con caligrafía impecable. Una de las páginas decía: «El cuerpo del niño no es suyo, es de Dios. El dolor es la lección, la oscuridad, el maestro. Ninguno ha aprendido aún a dormir sin soñar. Debemos insistir hasta que amanezca sin sol». La última línea del diario estaba escrita con tinta seca: «Esta noche los dejaré despiertos para siempre». El diario fue remitido al archivo diocesano y nunca más se mostró al público. Sin embargo, un trabajador anónimo filtró varias fotografías en foros de internet. En una de ellas se ve una lista de los nombres de los niños internados. Junto a cada nombre hay una pequeña cruz dibujada al revés. En la última página hay una nota marginal, escrita en otra letra, quizá posterior: «Siguen rezando. No saben que murieron. No saben que el castigo terminó». Tras la filtración, el edificio fue tapeado de nuevo.
El acceso se prohibió oficialmente y se instaló un cartel metálico frente al portón que decía: prohibido el paso, zona inestable. Pero los aldeanos aseguran que durante las noches más largas de invierno, la tierra vibra. Dicen que debajo aún suenan golpes, siempre 3, separados por minutos exactos, y que si uno se queda quieto el tiempo suficiente, puede oír un susurro repetido en bucle. Aún no es de día. En 2021, un grupo de estudiantes de comunicación de la Universidad Complutense grabó un documental sobre orfanatos olvidados. Entraron sin permiso en Santa Aurelia. Llevaban cámaras térmicas y micrófonos de largo alcance. El material recuperado dura 34 minutos. A la mitad del video, la cámara capta un corredor vacío. Sin embargo, la imagen térmica muestra 5 figuras de temperatura baja, de pie frente a la pared. Las figuras no se mueven. Una de ellas parece levantar lentamente el brazo hasta tocar la piedra. El micrófono capta un leve roce, seguido de un golpe, y luego una voz pequeña, cansada. ¿Podemos dormir ahora? El documental nunca se estrenó. Las autoridades confiscaron las cintas por invasión de propiedad protegida. 3 meses después, uno de los estudiantes desapareció. En su habitación, encontraron una libreta con una sola frase escrita una y otra vez: no amanece en Santa Aurelia. Hoy, el orfanato sigue cerrado. Las piedras del muro están cubiertas de musgo, pero las ventanas permanecen limpias, como si alguien las cuidara. Los vecinos evitan mirar las ventanas cuando suben por el camino. Dicen que si uno fija la vista demasiado, puede ver algo moverse detrás del cristal, una sombra pequeña de pie. En los archivos de la diócesis, una carta sin remitente llegó en 2023. Solo decía: he contado las horas, todavía son noche, los niños siguen aprendiendo. Los funcionarios la archivaron junto a los informes antiguos sin dar respuesta, pero desde entonces, cada medianoche, el sistema de alarmas de la oficina central se activa exactamente a las 02:13. Los guardias, cuando revisan las cámaras, encuentran lo mismo: la imagen fija de un pasillo oscuro y al fondo una puerta entreabierta. Nadie ha tenido valor de abrirla, ni falta que hace, porque según dicen los técnicos del archivo, cuando todo está en silencio se escucha un golpe seco, un segundo y un tercero. Después el eco de un murmullo que dura hasta el amanecer: no amanece, no amanece, no amanece.